Hacia el año 1508 a 1510, el artista florentino Leonardo da Vinci finalizó su obra titulada La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana, pintura que hoy forma parte de la historia del arte universal. Conozcamos más sobre esta pintura. La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana es una pintura al óleo de Leonardo da Vinci, que representa a Santa Ana, su hija, la Virgen María y el Niño Jesús. En la obra, Cristo aparece abrazando a un cordero, simbolizando su pasión, mientras que la Virgen intenta detenerlo. Esta majestuosa obra de arte fue creada por Leonardo utilizando una pintura especial de alto rendimiento sobre un lienzo de 168 centímetros de alto y 112 centímetros de ancho. Nuevamente, Leonardo opta por una temática de figuras en un paisaje, similar a su obra de San Jerónimo. La composición presenta a María y Ana, con la primera sentada en las rodillas de la segunda. María se inclina hacia adelante para sujetar al Niño Jesús mientras este juega bruscamente con un cordero, símbolo de su sacrificio. Los rostros de María y Ana son dulces y amorosos, mostrando un gran parecido entre madre e hija. La escena se desarrolla en un paisaje atemporal y rocoso, similar al de la Virgen de las Rocas, lo que evidencia el interés del autor por la geología. Los picos montañosos parecen desvanecerse en una atmósfera azulada que inunda toda la composición. Las pinceladas son ligeras en el típico esfumato leonardesco, utilizando una técnica de veladuras sucesivas que crean un efecto evanescente. La defectuosa conservación ha aplanado el color de los mantos de la Virgen y de Santa Ana y ha hecho desaparecer una poza que ocupaba todo el primer plano y en la que se hundían los pies de Santa Ana. La estructura piramidal de esta pintura influyó en artistas como Rafael y Andrea del Sarto. Leonardo muestra una serie de rasgos que serían adoptados por pintores venecianos como Tiziano y Tintoretto, así como por Pontormo y Correggio. Su composición inspiró dos grandes esculturas renacentistas, una de Andrea Sansovino, San Agostino, Roma, y otra menos lograda de Francesco de Sangallo, Or San Michele, Florencia. La representación de este grupo de figuras proviene del culto a Santa Ana, que surgió en la Edad Media. Los evangelios no mencionan a Ana, la madre de la Virgen María, pero sí lo hacen los escritos apócrifos como el Evangelio de la Natividad de María, el Evangelio del Pseudo Mateo y el Protoevangelio de Santiago. Además del simbolismo de Cristo jugando con el cordero, Fra Prieto Novellara, un vicegeneral de la Orden Carmelita, encontró un significado simbólico más profundo en esta pintura. Creía que la serena expresión de Santa Ana, que contrasta con la ansiedad de María hacia el niño, quizás representa a la Iglesia, que no desea evitar la pasión de Cristo. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana data hacia el año 1508 a 1510. Su autor es Leonardo da Vinci. La técnica óleo sobre tabla. Su estilo Renacimiento. Tiene una medida de 168 por 112 centímetros y se encuentra en el Museo del Louvre de París, en Francia. Coméntanos tu opinión de esta obra representativa de Italia. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.